iglesia de Santa María de la Estrella es, junto con la ermita de San Juan Bautista o de la Veracruz, uno de los dos únicos monumentos históricos sitos en el casco urbano de la villa de Coria del Río. Su situación en un lugar muy próximo al río Guadalquivir es relevante para la historia del urbanismo local, ya que en el lugar se instaló un importante núcleo poblacional por la proximidad del comercio generado por el puerto, siendo esta el elemento constructivo más importante y el punto de referencia de la ciudad, sobre todo en su acceso al desde el río, desde donde se apreciaba emergiendo exenta y majestuosa entre las pequeñas y modestas casas de una sola planta. En origen, el edificio se construyó según el estilo gótico mudéjar, pudiéndose relacionar por sus características con las obras realizadas por el maestro de 1356, según la denominación del profesor Diego Angulo. El templo a lo largo de su historia ha sufrido importantes vicisitudes, debido a las inundaciones o incendios como el acaecido en 1598, provocado tras el estallido del polvorín del puerto, terremotos, saqueos, que han hecho necesarias reedificaciones y transformaciones hasta su definición actual. Originariamente sería de dimensiones más reducidas, conservándose de esta época el ábside y una pequeña torre adosada con escalera de caracol. A finales del siglo XVI y principios del XVII se ampliaron las naves y en el siglo XVIII se construyeron la actual torre campanario y las portadas. Estas transformaciones han convertido a la iglesia de Santa María de la Estrella en un edificio con importantes elementos góticos mudéjaras, renacentistas y barrocos, constituyéndose así en el testimonio directo más importante de la evolución histórica de la localidad y en un permanente referente para la población. La disposición que nos presenta este edificio nos adentra en la estética y morfología de la arquitectura gótico-mudéjar, conformada por una planta compuesta por 3 naves longitudinales, cubiertas con artesonados de madera y capilla mayor abovedada, de composición poligonal ocupando el ábside del templo. Aunque el edificio ha sufrido a lo largo de su historia numerosas transformaciones y restauraciones, el estado actual en que ha llegado a nosotros incide en catalogarlo como un ejemplo excepcional de la arquitectura que se hacía hacia la segunda mitad del siglo XIV en la Baja Andalucía, en la que los cánones estéticos venían impuestos por los modelos tradicionales cristianos, mientras que los maestros alarifes y decoradores procedían de la sociedad morisca. La magnífica fisonomía del ábside, descubierta tras la última restauración, relaciona nuestro templo con otros de semejantes características repartidos por la antigua jurisdicción del Reino de Sevilla y que podemos encuadrar dentro de la estética del llamado por Angulos Íñiguez maestro de 1356. Las diferentes hipótesis que se han establecido en torno al aspecto que originariamente presentaba la primitiva construcción se deben a las diferentes noticias referentes a las diversas transformaciones por las que ha pasado el templo, las realizadas en el primer cuarto del siglo XVII, cuyas obras fueron dirigidas por el alarife Antonio Rodríguez. Posteriormente, en el año 1670, se edifica lo que es actualmente la sacristía, que ocultó el aspecto externo del ábside. La tercera reforma de importancia concluye en 1772, como lo atestigua la lápida colocada en el exterior de la cabecera.
El origen de su construcción posiblemente esté relacionado con el milagro que inspiró al rey sabio Alfonso X la famosa cántiga en honor a Santa María de Coria, época en la que el mencionado monarca dedicó gran parte de su política interior a repoblar y cristianizar las tierras y los asentamientos humanos conquistados a los musulmanes, y entre los que se encontraría nuestro pueblo. That break my heart in two. I wonder how you can endure all I've said, all I said. Desde hace algunos años, la iglesia de Santa María de la Estrella, por su historia, por su importancia, su antigüedad y por su trascendencia, es un bien de interés cultural. A partir de ahora, mírala con otros ojos.